Buen día, hermanos, o buenas tardes, hermanos, o buenas noches, hermanos y amigos. Bienvenidos a esta segunda temporada de Salieron por Amor de su Nombre. Estoy con el hermano y pastor Juan Manuel Vaz de la Iglesia Caminando por Fe de Así es. Barcelona, España. Ahí está, no me equivoqué, ¿verdad? No, todo bien, todo bien. No has acertado el nombre y has acertado la iglesia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Manuel? ¿Cómo estáis? Estamos bien. ¿Y vos? ¿Cómo estás vos? Yo estoy bien. Muchas gracias por este tiempo compartido. Bueno, la idea es comunicar con otros y animar a otros también con las preguntas que hacemos para beneficio y saber que otros hermanos y otros pastores están pasando por las mismas situaciones, han llegado al Señor en diferentes maneras, pero a través de la gracia del Evangelio. Y bueno, también enfrentan luchas. Así que contanos un poco, Juan Manuel, cómo conociste al Señor, cómo el Señor te encontró a vos y, y cómo la gracia obró en tu vida. Bueno, la historia es un poco extensa, pero para resumirlo, yo vengo de una casa que mis padres no son ateos, pero son católicos, pero no practicantes. Aquí ya la generación de mis padres, ya la mayoría son católicos no practicantes. Tienen una Ujú. cierta creencia, pero no los ves ir a la iglesia, ni te inculcan esos valores, ni esas creencias, aunque ves a tu madre de vez en cuando hacer algún rezo y tener respeto por las cosas religiosas. Pero yo entonces creí en un ambiente donde no se me hablaba del Señor, en un colegio también completamente ateo y además que fomentaba el ateísmo. Y bueno, esa era mi mentalidad. Pero por otro lado, mi corazón estaba extrañado porque mi padre siempre ha sido muy curioso del tema de las religiones. Había un testigo de Jehová que iba todos los martes a casa a hablar con él una hora. Estuvo como 12 o 14 años yendo, aunque mi padre no fue nunca a su iglesia, pero el hombre se murió yendo a visitar a mi padre, literalmente, hasta que murió. Luego ya fueron otras personas y mi padre dijo, no, es que el hombre ya me caía bien y me daba pena decirle que no viniera más, pero no me interesa. Luego también recuerdo que un día de paseo nos encontramos a unos mormones, se ofrecieron a ir unos meses que estaban aquí de vacaciones, bueno, haciendo misiones en Barcelona y venían de Estados Unidos y mi padre dijo, bueno, pues venid, y estuvieron 3 meses de verano también yendo todos los jueves a casa a explicarle a mi padre y tampoco mi padre fue. Así que mi padre tenía como mucha curiosidad por el tema de la religión y eso me hizo pues no tener la mente de todo cerrada a esas cosas. Mm. Pero yo no tenía ningún deseo de visitar iglesias ni cosas por el estilo hasta que conocí a la muchacha que me gustó, a una chica que no sé por qué, porque tampoco era ni la más, no sé, en el mundo uno busca a alguien que coquetee mucho, que no sea ciertamente sensual, porque tiene unas intenciones. Y yo no sé, me llamaba la atención porque esa muchacha era totalmente diferente, era más seca, más seria, más... Y yo dije, no, algo hay aquí, pero me sentí como atraído hacia esa chica y al final pues acabamos saliendo un día a ver una película del cine y esa chica me comenta que es creyente, que es cristiana y me empieza a hablar del Señor y yo, bueno, pues se acabará la conversación y iremos a hacer otras cosas. Claro, mi mente en aquel entonces era la mente de un joven de este mundo, pero no, estuvo hasta largas horas solo hablándome del Señor, solo hablándome del Señor. Yo salí de allí pensando, no, esto no es lo que yo busco, esto no es lo que yo quiero, pero dentro de mí había algo y yo creo que dentro de todo eso está la providencia del Señor. Dentro de mí había algo que me seguía como enganchando, diciendo, no, yo tengo que volver a intentarlo. Igual la segunda cita se le ha pasado esto de la religión y ya está. Y volvimos a quedar. Lo que pasa es que ya empezó a ser muy tajante y me dijo, mira, yo no tengo novios, nosotros los creyentes solo miramos hacia el matrimonio, no miramos estas cosas, no estamos ni acostándonos con chicos, ni cosas por el estilo. Y yo, uy, esto me sonaba muy antiguo. Pero dije, bueno, pues ahí vamos. Y me dijo, mira, pero si tú quieres conocerme, hacemos un trato. Hay unas reuniones de jóvenes en mi iglesia, me tienes que acompañar. Había una conferencia viernes, sábado y domingo, todo de jóvenes. Y me dice, pues me tienes que acompañar. Y yo, bueno, vale, pues si hay que ir, se va. Recuerdo que fui el primer día a esa reunión de jóvenes. A los 20 minutos salí de esa iglesia. Rojo como un tomate, nervioso, me sentía fuera del lugar. Salí de esa iglesia a los 20 minutos. No había acabado la alabanza, ya me había ido. Y miro atrás pensando que esa joven me estará siguiendo y cuando miro atrás se había quedado en el culto, me había dejado solo.
Y me fui un poco nervioso, enfadado a casa. Al día siguiente vuelvo. Y ahí recuerdo que aguanté un poquito más, como que la alabanza la acabé, hasta esa parte aguanté, pero otra vez me dio ese nerviosismo, vuelvo a salir. Y ahí una señora sale conmigo y empieza a hablar conmigo. No recuerdo lo que me dijo, no recuerdo de qué hablamos, pero recuerdo que ese día acabé llorando como una magdalena con esa señora, entró y me dejó en la sala nuevamente. Y desde aquel día empecé a ir más seguido a la iglesia. Y lo único que sé es que llegó un momento en que la que ahora es mi mujer, que era esa joven, empezó a trabajar algunos domingos y yo recuerdo que su madre llega un día a casa y le dice, oye, Clicia, ¿tú sabes quién vino hoy solo a la iglesia? Y ella, ¿quién? Dice, Juan Manuel vino solo. Ahí de golpe ella no podía ir a algunos días de estudio bíblico entre semana y su madre, ¿sabes quién vino al estudio bíblico solo hoy? Juan Manuel estaba ahí. Y ahí empezamos a notar que el Señor estaba haciendo algo. Nació un interés muy fuerte por las cosas del Señor. Amén. Hasta que recuerdo que fue un día en una casa, en un grupo celular, como un grupo pequeño, donde realmente después de haber oído bastantes sermones, haber escuchado ya bastantes mensajes, ahí me quebranto realmente. Y considero que ese fue el día en que hubo un antes y un después en mi entrega al Señor. No era un culto de domingo, no había un predicador, era una reunión bastante familiar, si no me equivoco, era de oración además, y ahí hay un antes y un después. Sin embargo, por cómo sigue mi vida, no sé si bien ese es el día de mi conversión, porque cambiaron muchas cosas, había como más deseo de buscar al Señor, pero la lucha contra el pecado era muy, muy débil. Yo creo que también puede ser por el tipo de mensajes que escuchaba hasta entonces. Hasta que un día, como buen pentecostal, estaba escuchando un mensaje de Gille Ávila en aquel entonces. Estaba escuchando un mensaje de Gille y al lado me aparecía mensaje impactante a la juventud de Paul Washer. Y yo, bueno, eso de impactante y juventud me llamó la atención y dije, no, voy a entrar ahí. Y cuando escucho ese sermón, yo no había escuchado nada igual. Nada era parecido a lo que había escuchado hasta entonces. Y me sentí súper mal, pero algo me decía, escucha otro. Y justo al lado aparece uno en español, Romanos 12, la verdadera conversión, Paul Washer. Y ese ya no era subtitulado, era él hablando en español. Y cuando escucho ese mensaje de la verdadera conversión, mientras él hablaba había un debate dentro de mí de yo no he nacido de nuevo, yo eso no lo he hecho. A mí eso no me ha pasado, eso no ha pasado dentro. Yo estoy cumpliendo las normas, pero a mí eso no me ha pasado. Y ahí me vino una sensación de arrepentimiento muy fuerte. Me sentí vergonzoso, me sentí miserable, me sentí sucio. Realmente sabía, ahí reconocí mi culpa, reconocí que estaba cumpliendo normas, pero no eran de corazón, que no amaba al Señor, que realmente simplemente estaba siguiendo una religión quizá por esa chica, por esa muchacha, por lo que fuera, o porque me había gustado ahora el ambiente. Pero yo creo que esa prédica, ese día, fue cuando realmente hay una convicción de pecado y donde mi corazón grita desde dentro, Señor, mi única esperanza está en Jesucristo. Yo por mis méritos no puedo hacer nada, solo puedo confiar en Él, y de ahí en adelante sí, ya empecé ya una vida más de corazón. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, ¿no? Qué precioso. Fue maravilloso, sí. Y qué lindo es volver a escuchar que Dios usó ese mensaje en tu vida como ha usado en otros también, ¿no? Así es. Estoy con otro hijo espiritual de Paul Washer aquí charlando, por así decirlo, ¿no? Sí, cuando he hablado con varias personas, muchos, no tanto ese de la verdadera conversión, que fue el que yo creo que el día en el que se dio esa conversión en mi vida, pero sí que sé que muchos llegaron a través de ese mensaje a la juventud, ese mensaje impactante, no sé, llegó a muchísima gente. Tengo una hermana de mi iglesia que llorando, escuchando la cruz de Cristo en el baño de su casa, arrodillada, también clamando al Señor. Es una fiel hermana del Señor. Qué fuerte. Qué bueno. A mí lo que me parece asombroso es eso, porque uno está en mi iglesia, las conversiones eran como muy públicas siempre, muy pasa adelante, haz una oración, te has convertido. Pero realmente yo fui consciente que estaba viviendo cosas, creo que algo Dios podía estar haciendo en su providencia dentro de mí, pero que la conversión fue muy privada. Claro. Fue muy íntima, muy sincera, porque nadie te ve, nadie está viendo tus lágrimas, nadie está viendo tu clamor, eres tú y Dios. Entonces, a mí lo que me dio confianza en ese día fue esa intimidad, de decir, no tenía que fingir a nadie, porque nadie estaba allí, solo estaba yo y el Señor, y fue muy bonito. Sí, como Nicodemo, como la mujer samaritana,
como el apóstol Pablo mismo, cosas en privado, ¿no? ¿Qué año estamos hablando, Juan Manuel, de esto más o menos? Pues te hablaré de hace, espera que haga cálculos. 20, 34, unos 14 o así. Wow. Sí, 14. Bueno, gracias al Señor. Uh-huh. Y, y luego de eso, ¿fue inmediato o qué puedes contarnos del proceso a un llamado ministerial? ¿Algo ya fue inmediato? Cuando digo inmediato, digo que a Sí, veces una persona se convierte y dice, wow, yo quiero, más de la responsabilidad del creyente de predicar el evangelio, pero yo quiero un sí, poco más. sí. A ver, yo voy a contar esto, pero hago como un inciso de que nadie lo tome como el modelo a seguir, porque no, Sí. no, no creo que lo sea. Yo hoy como pastor no haría las cosas así. Pero Uh-huh. quizá yo estaba en una iglesia donde no había tanto orden y tanto conocimiento. Yo antes de esto, yo ya estaba empezando a mirar, a trabajar con los jóvenes. Uh-huh. Ya como que me estaban apuntando en esa dirección y Uh-huh. disfrutaba mucho el poder tener ese cuidado pastoral, ¿no? En cierta manera de unas almas, aunque fuera de ese grupito de jóvenes. Era algo que me nacía. En la iglesia, por ejemplo, alguien puede ir a llevar a la hermana fulana y hay que buscar a la hermana a casa. Siempre me nacía bueno, yo voy. Si hay alguien que atender, pues ahí vamos, ahí estamos. Y luego el pastor, no, ahí hay uno, ¿quién abre? Bueno, yo abro, o yo vengo más temprano y limpio. Había como un corazón que deseaba servir a esa iglesia. O sea, yo veía muchos que iban al culto, pero a mí me nacía ir al culto y más. ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿cómo se puede hacer que la gente esté más atendida, que la iglesia esté más cuidada? Y era como, no puedo parar. Claro, ya había empezado a despegarme de todas las cosas de este mundo que tenía por tiempo, muchísimo tiempo dentro de la iglesia. Y empezó a nacer eso, servir a mi iglesia, predicar la palabra. Me empezó a nacer unas ganas de predicar y de enseñar. Siempre me gustó desde pequeño enseñar. Yo había dado clases particulares a chicos que tenían problemas en la escuela. Entonces siempre tenía ese deseo de enseñar a gente. Me gustaba sentarme con los jóvenes y enseñarle. Entonces empiezo con los jóvenes y de ahí me nombran como pastor auxiliar o copastor en aquella iglesia. Pero fue muy rápido, por eso digo que no es un buen modelo, porque la Biblia habla de no un neófito. Claro. Y el problema es que yo era un neófito. Y eso tuvo consecuencias. La Biblia literalmente, no un neófito para que no se envanezca. Y durante un tiempo se me subió un poco a la cabeza el cargo, y yo lo reconozco. Pero bueno, en la providencia de Dios había un llamado, pero yo creo que no era el tiempo adecuado para hacer las cosas. Se apresuró demasiado. Pero ya había un deseo de servir, un deseo de hacer, un deseo de cuidar, un deseo de pastorear, un deseo de enseñar. Y mientras estuve en esa iglesia, pues lo estuve haciendo. Hasta que, claro, tuvimos diferencias doctrinales. Conocí las doctrinas de la gracia a través de los vídeos de Paul y eso me derivó a otros pastores que me fueron de mucha edificación en el pasado, como por ejemplo R.C. Sproul. Veía todos sus vídeos, leía materiales y eso me empezó a abrir los ojos mucho. Y claro, eso trajo conflicto a la iglesia neopentecostal en la que yo estaba por muchas diferencias doctrinales y prácticas. Y al final salgo de esa congregación y ese deseo de cuidar almas, pastorear, predicar no se había ido. Así, había sido ordenado allí por un ministerio que pertenecía a Asambleas de Dios. Ahí había recibido mi ordenación ministerial, pero me tengo que desvincular y empezar a trabajar solo. Sí. Por temas doctrinales ya no podíamos caminar juntos y de ahí nace la fundación de Caminando por Fe. Pero podés decir igualmente que los, digamos, los principios o los pasos en el ministerio, aunque fueron, como vos dijiste, quizá un neófito, sin embargo Dios estuvo cuidando en su soberanía a través de eso y tu llamado fue puntual y Dios mantuvo eso, acomodó, amalgamó las cosas para que llegaran a estar ahora en el ministerio que estás, ¿verdad? Sí, claro, fue demasiado rápido el carácter. Claro, si yo viera a un chico como yo me veía entonces, si yo hubiera sido mi pastor, yo hubiera dicho, mira, lo veo en ti, o sea, pero déjame tiempo, discipularte más, trabajar más tu carácter, enseñarte un poco más, que madures un poco más. Pero bueno, el Señor también, a través de eso, tampoco iba a descuidar su iglesia. Entonces, a base de golpes, palos, disciplina, trabajó con mi carácter y cuidó que las cosas en la iglesia al final salieran bien también. Bien.
Bueno, y ahora, ¿qué disfrutas hacer en tu ministerio? Me imagino que la predicación, pero eso uno lo deja de Esa no lado. vale, esa no vale. No, bueno, vale también, porque yo Sí. también la pondría, pero quizá hay otros aspectos, ¿no? También. La enseñanza más personal me gusta mucho, la capacitación. Uno a Yo uno. disfruto mucho, yo disfruto mucho las capacitaciones. Cuando estás preparando a alguien y das capacitaciones para la predicación, para el ministerio, para el servicio, que son más íntimas, grupos más cerrados, no es tanto predico y el resto escucha y responde con un amén a la palabra, sino más bien algo más informal quizá, más cercano, más al corazón, más proactivo. Ellos preguntan, tienen dudas, puedes hablar de manera más personal, lo acompañas con oraciones cercanas. Yo creo que ese discipulado más cercano, esa capacitación más cercana, es de las cosas que más me gustan. Ujú. El sentarte con un discípulo, ese tú a tú, ese mano a mano, a mí, para Ujú. enseñar, para capacitar, para preparar, a mí eso me gusta mucho. Ujú. Y, Predicar obviamente es lo que más hago y me bueno, encanta, pero esa parte más cercana, más individual, es más pastoral al corazón, esa me encanta, la disfruto. sí. Eso lo hiciste desde que comenzaste ahí en la iglesia donde estás ahora, donde comenzaron sí, la denominación donde estás ahora o el grupo donde estás ahora. ¿Desde el inicio No empezaste a fue hacer eso? siempre así, No, no fue siempre así. El problema es que, claro, al haber venido de una denominación diferente, yo había abierto los ojos a muchas cosas, pero habían otras manías que seguían. claro. Hay cosas, los primeros 3 o 4 años de nuestra iglesia, caminando por fe, ya lo que somos hoy, los primeros 3 o 4 años fue como una reforma continua de, bueno, hay que ir descubriendo cosas, ir cambiando cosas, ir adaptando cosas a lo que íbamos descubriendo en la Biblia. Y Mm. una era el discipulado personal. Esa no la había visto tan clara desde el principio. Escuchaba hablar del discipulado, de Jesús y sus discípulos, pero no era una práctica. Ujú. Y bueno, eso fue más posterior, pero realmente ha sido muy beneficioso para la Sí, iglesia. es lindo porque vos hablas de la predicación, que es la pasión, y también el uno a uno, y recordás que el ministerio largo de Pablo, el más largo que tuvo en Éfeso, de 3 años allí, realmente es lo que hacía, predicaba y luego por las casas estaba de día y de noche con lágrimas, con humildad, pero es un ministerio, y qué lindo que es la pasión de un pastor, sea eso y no estar en las redes sociales u otra cosa. Sí. Es, No, las redes sí son un hobby, ¿no? Pues las aprovechamos para, en el obviamente. tiempo libre, como le digo a la gente, tú vas a jugar a baloncesto, tú te vas al gimnasio, yo grabo vídeos, es un tiempo libre, pero eso no afecta a mis horas Sí, de sí, ministerio. Tengo claras mis prioridades por el claro, momento. claro. Y seguimos en los años que llevas de ministerio, quizás lo tenés medio fresco, quizás es mucho, quizás es poco, pero ¿qué no volverías a hacer? Bueno, ya ¿Qué no dijiste algo, volvería? no volverías a hacer, no volverías a entrar tan neófito, pero quizás hay otra Exacto. cosa, dirías, dentro de lo que ya estás marcando, ¿no? Sí, yo no hubiera tenido prisa. Es que mira, es muy triste lo que voy a decir. Claro, pero esto lo aprendí tarde. Yo no hubiera entrado tan rápido al ministerio y de la misma manera, por ese mismo error, yo no hubiera puesto gente a trabajar tan rápido. Eh, yo empecé a ver carencias en la iglesia como, bueno, se necesita más gente en la alabanza, se necesita otro predicador, se necesitan diáconos, se necesitan... Y por ver esos cargos vacíos o esos huecos vacíos, pues forzabas un poco. Ah, mira, ese no parece que está tan mal, ese mismo para aquí, ese no parece que está tan mal, ese mismo para aquí. Y tuve mucha prisa a la hora de poner a gente a trabajar y obviamente eso tuvo unas consecuencias muy malas para la iglesia. Luego problemas de disciplinas, hubo una división muy grande con alguien que puse en un cargo medianamente importante en la iglesia y luego fue una persona que se llevó personas, habló a las espaldas, traicionó la iglesia, nos traicionó a nosotros, fue uno de los golpes más duros que hemos tenido. Entonces yo no volvería a ir tan rápido, no tendría tanta prisa. Es decir, el Señor manda obreros a la mies, entonces espera que el Señor los mande, prepáralos, capacítalos y mientras pues se va haciendo lo que se pueda con lo que se tiene, pero no forzar las cosas. Yo no Mm, hubiera corrido tanto a la hora de poner a gente a trabajar. mm. Eso sí. Y de alguna forma corregiste eso con el tiempo, ¿no?
Sí, ahora soy, algunos creen que demasiado prudente, algunos creen que ahora tardo demasiado, pero prefiero prevenir que curar. Mira, yo estoy el próximo domingo ya con 2 Timoteo 2:2. Te había comentado que estaba en 2:1 y es tremendo, ¿no? Encarga a hombres fieles y no es soplar y hacer botella, como decimos. Uno ve sus propias falencias, pero qué bueno que lo mencionás. Me gusta, ¿sabes por qué, Juan Manuel? Porque las cosas que dijiste que no volverías a hacer y las cosas que te apresuraste a poner en el ministerio, lo único que hacen es confirmar la verdad de la Escritura. Que no un neófito porque esto es lo que pasa, que no apurarse a poner personas porque esto es lo que... Y uno resulta ser pragmático en vez de ser bíblico y confunde los principios y bueno, eso afecta, ¿no? Y ahora Sí, mismo que no, estás... yo doy gracias a Dios por eso, porque he tenido más en cuenta los valores bíblicos que, que la funcionalidad de la iglesia. ¿Sabes qué pasa? Yo empecé a aprender mucho de visiones muy americanas y a lo mejor lo que voy a decir ahora es un poco feo, pero para mí algunas instituciones americanas, no todas, pero algunas instituciones americanas tratan mucho la iglesia como un negocio. Hay que tener muchos cargos, mucha gente trabajando, hay que hacer mucho, hay que hacer mucho, hay que hacer mucho. Pero ponen un montón de gente que no está preparada y por eso pasan las cosas que pasan. Claro. Porque no hay un buen trato de preparación, no hay tiempo de preparación, tienen prisa para plantar otra iglesia, mandan a cualquiera. Hay gente que hace un curso de plantación, lleva un año en la iglesia, ya lo llevan como plantador, porque hay que hacer misiones, hay que hacer misiones. Claro. Una de las cosas que yo creo que ha pasado en los bautistas del sur, con todos los abusos que se están dando, es la prisa que han tenido por hacer misiones, poner tanta gente, poca supervisión, y ha pasado esa catástrofe. Entonces yo ahora he decidido, mira, hay gente que no le parece bien porque quiere llegar a la iglesia. Pastor, yo sé tocar la guitarra. Bueno, siéntate, haz tu curso de membresía, conoce la iglesia, deja que te conozcamos y se van. ¿Por qué? Porque hay otra iglesia que los pone a tocar en un mes. Entonces yo prefiero ser fiel a la palabra que tener que agradar a los hombres y hacer cosas que funcionan para que todo se vea más bonito y más lleno. Por eso, sí. Sí, el pragmatismo se ha vestido de fe y de piedad y no tiene nada que ver y ha hecho mucho daño. Gracias a Dios que hay otros que no lo hacen y que mantienen la visión bíblica y sostienen, equilibran eso, pero ha hecho mucho daño, ¿no? Juan Manuel, ¿qué estás predicando ahora en tu iglesia? Los martes hebreos, los jueves estoy con las cartas del apóstol Juan, estoy acabando primera de Juan, ya estamos por el capítulo 5. Y los domingos, este domingo pasado acabé Jonás y ahora empezamos Nehemías. Ok. ¿Predicás en forma secuencial? ¿Tomás todo un libro expositivamente? ¿Tocas algún tema alguna vez o dentro de la...? Sí, no he hecho un ídolo de la predicación secuencial o expositiva, no. Sí. No he llegado a hacer un ídolo de eso, pero me gusta hacerlo, sí, porque creo que trae una dieta muy equilibrada a la iglesia. Lo que, por ejemplo, los martes que tenemos estudio bíblico, ahora que acabe Hebreos, voy a hacer una serie solamente sobre la santidad. La santidad de Dios y sus repercusiones en nuestras vidas. Entonces voy a tirarme como 3 o 4 meses solo hablando de la santidad de Dios y cómo eso afecta a la santificación del creyente. Y eso va a ser muy temático, pero no tengo ningún problema. Temático, pero exponiendo las escrituras. Las enseñanzas que das en la semana son, como mencionaste, son más interactivas o es enseñanza como la del domingo? No, las de la semana es predicación normal también, como la del domingo. Las que hago más íntimas son fuera de la semana, son reuniones más no son los cultos usuales. Nosotros tenemos martes y jueves durante la semana y luego el domingo, el fin de semana. Esas que son más cercanas son reuniones extras que hago ya aparte. Sí, bien. Entonces hay una agenda cargada en la semana. Sí. ¿Tenés personas que te apoyan en la enseñanza? Sí, hay otro pastor trabajando conmigo, así que cuando hay una carga grande le pido a él que ayude también con la tarea. Pero la verdad es que yo lo reconozco, no sé si será la juventud, la edad, pero de momento lo llevo bien, no me siento saturado, me siento a gusto, además lo disfruto. ¿Qué edad tenés, Juan Manuel? 34. 34, bien, casi podría ser mi hijo entonces. Tengo una hija de 33. Pues mira, pues sí. Sí, nació en el 89, así que estamos ahí. Yo soy del 88. Sí.
Bueno, y de esto que estás enseñando, ¿hay algún libro que recomendás, quizá tanto de lo que estás enseñando en la semana o el domingo, decir, wow, esto ha sido bueno? En este tiempo, pues no puedo hablar de enseñanzas anteriores, pero ahora, Claro. Nehemías o Jonás, o que decís, esto me gustaría recomendar para A ver, otros. en cuanto a las series de Nehemías o Primera de Juan, he usado los comentarios bíblicos que normalmente a veces uso de apoyo. Los de Hendrickson me gustan mucho. Alguno de algún autor brasileño también leo. Ujú, En cuanto a Jonás, leí un comentario que me gustó también mucho de David Burt. Me gustó ujú. mucho ese libro, lo vi súper completo. Lo que pasa es que yo los uso como consulta, no soy muy dado de... Es que Sí, si tengo una tendencia que si me leo bastantes cosas de lo que voy a predicar antes de predicarlo, me marca mucho y claro, claro, acabo colocando las ideas de otros sí. me veo muy afectado. Entonces prefiero preparar mis sermones y cuando acabo el sermón darle un vistazo a los comentarios para ver que no se me ha ido mucho la Sí, cabeza o alguna cosa parecida. sí, sí, sí. Eso, Sobre eso las... tiene, Sí, no, que dime. eso tiene una buena ventaja. Tiene la ventaja de que uno se prepara, estudia y después la alegría de saber que otros han llegado a veces a mismas conclusiones o arrojan Sí. más luz o no han visto lo que uno ha visto, ¿no? Es la gracia del Sí, Señor. a mí lo que me ha pasado es eso. Normalmente, pues más o menos como eres de la misma línea doctrinal, pues ves que han visto más o menos lo mismo que tú. Lo que sí que normalmente a veces amplían mi mente son con aplicaciones. Hay aplicaciones que a lo mejor ven y yo no las había visto y las veo muy útiles. Y si en algo veo que no han visto lo mismo, ahí echo un freno y digo, a ver, Juan Manuel, ¿qué ha pasado aquí? Porque si un hombre como, no sé, William Hendrickson o un Lutero o un Calvino o alguien así ha visto algo totalmente diferente y solo tú estás viendo esto, vuelve a estudiar, vuelve a Sí, leer porque a lo mejor no lo has sí, entendido. sí, Yo sí, me lo paso muy bien, me lo paso muy bien porque yo tengo grandes debates internos mientras preparo mis sermones cuando me encuentro con esa barrera de decir, oh, solo yo estoy viendo esto no es posible. Y sí, me lo paso, yo me divierto sí. preparándolos. Pero eso es para los que enseñamos y pastores, tienen mucho peso e importancia en la historia de la iglesia, porque Sí. si nadie lo ha visto durante tanto tiempo, hay gran posibilidad de que De que te estés yo equivocando. dijo Spurgeon que algunos piensan que escudriñando la Biblia, algo así, encuentran un buen diamante y lo único que encontraron es un pedazo de vidrio maltratado y lo tratan como diamante. Y a veces pasa eso y realmente sí, pero es bueno que lo comentás. Recién me hablabas de las redes sociales y algunos usan una cosa u otra, pero no sé si eso es tu hobby. ¿Tenés algún hobby o un pasatiempo? Porque que te gusta, quizá puede ser deporte, Sí. quizá. No, yo por mi estado físico, deporte debería ser mi hobby, pero no lo es. Oh, sí. Entonces, pronto espero aficionarme a algo. Incluso se lo decía a mi mujer, le digo, no sé, retomar, jugar un poco a baloncesto, alguna cosa. Sí Ujú. que pero como hobby, las redes no, las redes le dedico igual una horita del día libre, así que tengo un poco menos, pero algo que me gusta leer, Ujú. me gusta bastante leer, no, sobre todo biografías, me gustan mucho Sí. las biografías, me animan mucho, me fortalecen mucho, me me hacen examinarme mucho, biografías de hombres de Dios me gustan y Ujú. también de otros personajes de la historia. Ujú. Y amo las películas, o sea, amo el cine, me gusta mucho el cine. Mm. Pero no me gusta perder tiempo Claro. con películas cualquiera. Me gustan las películas históricas, películas a lo mejor ya más antiguas. El cine de ahora no me está llenando mucho, lo tengo que reconocer. Mm. Me cuesta, a veces veo los estrenos de cine y digo, nada me llama la atención, Claro. eh, pero, pero películas así más antiguas o sobre todo que tienen que ver con historia, con guerras, con batallas, que a lo mejor o basadas en hechos reales. Ujú. Esas películas sí que me gustan bastante. Ahora creo Document- que ha salido la versión nueva de Top Gun y esa es una de las películas antiguas que yo vi, que disfruté en el momento. A ver qué han hecho con la película, supongo que pronto la veré. ¿Sabes? Yo ni he visto la primera, así que quizás tengo que empezar por ahí. Sí, Document- doc- habría que empezar por esa. ¿Documentales te gustan también? Dependiendo del tema, o sea, no típico documental de países o Claro. de animales, no, pero si son temas históricos, Sí, en plan, no sé, alguna nación, algún imperio, alguna sí. guerra, alguna Ah, cosa, sí. eso sí, Sí, sí. eso sí. Se me estaba ocurriendo que quizá conoces lo de Francis Schaeffer, de Cómo entonces hemos de vivir, que están en YouTube. Si no lo has visto, eso es No los he fabuloso. visto.
Pues ¿Cómo entonces hemos de vivir? Parece un profeta el hombre y realmente tenía una visión importante de la historia cristiana. Vale la pena mirarlo y con los he hermanos. leído de él, he leído Sí. un par de libros, tengo por ahí de él, pero documental ese no lo he visto, así No, es que muy bueno. Es lo antiguo, voy a apuntar. es antiguo y son como 5, pero vale la pena, vale la pena. Te va a encantar. Y Ya lo anoté. bueno, Juan Manuel, ya hablaste de tu novia, ahora hablamos de tu esposa. ¿Cuán, Es la misma. cuán importante es tu esposa? Ya sé que, por lo que veo, vos faláis portugués, ¿no? Más o Eu menos. falo portugués, sí. Habláis portugués. Bien. ¿Y Sí. catalán o no? También parlo catalán. ¿Y Barcelona Fútbol Club o no? Betis, a Ah, toda honra. Betis. Sí, Ya no tenemos a Messi ahí. no me gusta, no me gusta. Barça y Madrid es el eterno debate de aquí. Igual, Cuando igual. era del Barça de pequeñito, porque cuando naces en una casa barcelonista tienes el 99% de posibilidades de acabar siendo del Barça. Pero yo siempre digo a la gente que cuando ya tuve sentido común me hice del Betis. Acá pasa lo mismo con Boca Río. Yo soy de Vélez Sarsfield y la gente se ríe porque debo ser el único en toda la Bueno, Argentina. yo todos los argentinos que conozco, o de Boca o de River, no he conocido que me hayan dicho otra cosa. No hay originalidad, pero bueno, hablamos de la mejor de tu equipo, tu esposa. ¿Cómo se llama tu esposa? Sí. ¿Tenés hijos también? No hablamos de eso, pero No. El Señor no nos ha concedido el tener niños. bien. Pero Clicia se llama Clicia Carina Sousa, una bella mujer de Brasil, de una zona que se llama Goiânia, cerquita de la capital, cerquita de Brasilia. Sí. Y bueno, fue muy importante en el periodo de mi conversión porque fue aquella mujer que fue el anzuelo para empezar a ir a la iglesia. Yo animo a las hermanas a que no sigan sus pasos, ese espíritu misionero no es el adecuado. Nosotros siempre le explicamos a la gente, la iglesia donde mi mujer iba y mi suegra, porque cuando quedó conmigo la primera vez fue con el permiso de su madre. Ninguno de los dos tenían el concepto del yugo desigual y los peligros que implica. Entonces, no podemos tomar eso de ejemplo. Como Juan Manuel acabó siendo un pastor, pues yo también me voy a juntar con ese mundano que a lo mejor acaba siendo pastor también. No, porque en el 99% de los casos las cosas acaban mal y además es algo que no va que no va a favor de los mandatos de Dios. Claro. Dios ha establecido que no nos unamos en yugo desigual, entonces es algo temerario. Pero fue una mujer muy importante en mi periodo de conocer al Señor, en mis primeros pasos de fe, porque tuve conflictos familiares. Cuando empecé a entregarme tanto a la iglesia, eso entró en conflicto con mi hogar, con mi familia, con mis padres, y ella era un apoyo en días de llorar, en días de estar abatido, en esos conflictos pero yo quiero mucho a mis padres, pero no lo están entendiendo, y ella fue un apoyo muy fuerte. Y lo ha seguido siendo, desde que nos casamos lo ha seguido siendo. Ella es mi mayor consejera, la que me da los consejos más sabios, la que me dijo, no corras poniendo gente a trabajar, y le dije, no seas desconfiada, confía que el Señor los va a preparar. La que me dijo, te lo dije, te avisé. Parece que somos varios de esos. Sí. Yo ahora me esfuerzo para no tener que escuchar otro te lo dije. Me duele mucho cuando me dice esas cosas, pero de vez en cuando me lo sigue diciendo. Pero es una ayuda, es una ayuda. Sí, es la que corrige más mis sermones, es la que bajo del púlpito y me dice, eso estuvo fuera de lugar, eso mostraba mucho tus emociones, no era el lugar de decirlo. Entonces, es la que también ha corregido más mi carácter, cuida esto, cuida aquello, es la que me mantiene con los pies en la tierra, con la cabeza en el cielo. Es la que cuando me deprimo y le digo a todo el mundo que estoy bien, sabe que no estoy bien y me insiste. La que también cuando no ando bien o muy fino de carácter o me estoy poniendo nervioso, también me llama la atención, mira, cuidado con esto. Entonces, no puedo decir se lo debo todo porque todo se lo debo al Señor, pero tengo una mujer valiente que no tiene pelos en la lengua para decirme las cosas, pero me las dice siempre con respeto, sabiendo que es mi esposa y no cualquier otra cosa. Y una mujer que me cuida. Y yo claramente sé que tengo una mujer que me hace mejor creyente. Qué bueno. Realmente es una ayuda idónea. Ha hecho de mí mejor pastor, mejor creyente, mejor esposo. Entonces es el instrumento de Dios. Dios lo hace, pero usa la vida de mi esposa muchas veces para seguir moldeándome cada día. Así que estoy muy agradecido a esa señora. Bueno, gracias a Dios por las esposas, la ayuda idónea que Dios nos ha dado. ¿Y ya llevan cuánto de casados?
Pues no me quiero equivocar, 12. Es que si me equivoco en esa pregunta, vamos a hablar luego. No, pero medimos el amor por minutos nosotros, entonces no podemos Claro, contarlo. claro, claro. No le puedo poner fecha a algo que No, está bien. que Dios ya había escogido desde antes de la Sí. fundación. No, Manuel, 12 años sí. casados. Juan Manuel, ¿la gente te dice Juan Manuel o Juan o Manuel? Juan Manuel, Juanma, lo que Bien. cada quien como se Sí. resulte más Más o cómodo. menos como en Argentina ese nombre se maneja así. Juan, Manuel, Juanma, está bien. Sí. ¿Podés compartir alguna aflicción grande que tengas o hayas tenido en el ministerio en tu vida? Decís, esto me ha marcado, esto me ha... Realmente Vale. es... Hay dos cosas que son para mí las más difíciles. La primera, las divisiones en la iglesia. Son duras de por sí, y uno sabe que son duras, pero se habla mucho de ella, pero hasta que no las vives no sabes lo crueles que son, el daño que hacen. Y cuando veo personas en la iglesia que tienen esa tendencia a hacer grupitos, me empiezo a poner nervioso. Uh-huh. Afecta mi humor, afecta a mi corazón, porque no sé cómo puede acabar eso. Tuvimos una división en la iglesia. Fue un tiempo de lágrimas, de dormir poco, amargo, muy duro. Y cuando yo veo a esa gente que tiene tendencia a ir haciendo grupos, llevándose a la gente a casa, me preocupa. A veces puede ser que tengan las mejores intenciones, ¿no? Compartir la palabra, pero reconozco que me tienen con un pie hacia atrás, como con un ojo encima vigilando. No vaya a ser que acabe pasando otra vez. No sé si es que me marcó mucho y me dejó con mucho miedo, o en el fondo sé que son cosas de las que advierte la palabra y tengo que estar atento para cuidar al redil. Las divisiones me han hecho muchísimo daño y hasta hoy me tienen marcado. Uh-huh. Y una de las cosas que hasta hoy me duelen mucho es las traiciones de los hermanos. Como pastor, yo estoy acostumbrado yo recibo muchas críticas por internet, sí, recibo palabras muy bonitas, pero también recibo críticas, se hacen vídeos contra mi persona muchas veces. Hay mucha gente del mundo que por los mensajes que doy o los pecados que trato de manera directa, pues también me rechazan. Pero yo el rechazo de fuera, incluso he vivido rechazo de algunos familiares, primos, tíos, ese no me duele. Pero cuando veo la traición de alguien por el que trabajo, por el que oro, al que cuido, y luego me entero que a mis espaldas dijo el pastor esto, el pastor aquello, de verdad eso rompe mi corazón. Lo que peor llevo en el ministerio es eso, porque me afecta días. O sea, yo ahora mismo estoy en unos días de esos, de enterarte de algo y oro porque, por ejemplo, ahora en unas horas tengo que subir al púlpito. El domingo ya se notó que me pasó un poco de factura. Y hoy toca enseñanza y oro por dentro para que no se note que me está pasando y no pase factura al estudio, pero realmente me afecta mucho. Y me suele durar una semana, 10 días, con un estado anímico por los suelos. Sí, me hiciste acordar, si no me equivoco, el Salmo 55, ¿no? No me dañó me dañó un familiar, un amigo íntimo, ¿no? Eso es sí. El dolor que luego, así bueno, es. Uno piensa en Judas y todo eso, pero bueno, que el Señor te dé gracia. Me comprometo a orar hoy por eso y muchas gracias. Como el Señor te guía eso. Bueno, la última pregunta, la pregunta de rigor, como siempre digo a los que le he hecho, y esperemos que Dios te dé muchos más años de vida. Y con alegrías, pero si el Señor te llamara a su presencia y te diría, bueno, ordena tu casa, ¿y qué le dirías a alguien que va a entrar al ministerio? ¿Qué le dirías a una persona que está a entrar al ministerio o que siente que ha sido llamado al ministerio? ¿Puedo decir más de una? Sí, podés hacerlo, claro que sí. Es que lo he pensado y me cuesta decir solo una, pero la primera, como decíamos antes, ¿no? Que tenga convicciones bíblicas más que pragmatismo, que no quiera tener una iglesia que funciona, sino una iglesia fiel a la palabra del Señor, que tenga una convicción firme en eso. Que paradójicamente va a funcionar. Si es fiel, va a funcionar. Exacto. Igual no funciona de la manera del mundo, pero va a funcionar de la manera que Dios quiere. La primera cosa que le diría en un mundo donde el pragmatismo está por todos lados ya, vamos a hacer eso que funciona, vamos a hacer eso que va bien, vamos a hacer eso que atrae gente. No, que haga las cosas bíblicas, que haga las cosas por principios y fundamentos bíblicos.
La segunda cosa que le diría a alguien que empieza es no te compares con otras iglesias. Yo por ejemplo, admiro iglesias que son grandes. Fui a Washington, vi la iglesia Capitol Hill, donde está Mark Dever y el Ministerio Nueve Marcas, que tan bien me ha hecho. Y yo veía cómo funcionaban, cómo organizaban los cultos, y yo venía como, vamos a ser así. Y yo luego veo nuestra iglesia y no te puedes frustrar porque es una iglesia diferente, otro contexto, otras personas. O ves la iglesia de Sugel Michelén o la iglesia de Miguel Núñez. No, tenemos 14 pastores. Y yo digo, pues tenemos que tener... Bueno, no te compares, ya llegará, todo va a su ritmo. Cada iglesia es distinta, otro contexto cultural, otras ovejas, otras personas, otro momento de madurez. Entonces yo le diría, no te compares con nadie porque te vas a hundir, te vas a frustrar, vas a hacer cosas fuera de tiempo. Entonces las convicciones, el no compararse, y esto es para mí fundamental, que tenga alguien a quien rinda cuentas. Bien. Que no haga iglesia por su cuenta, que no... Bueno, yo sé lo que la Biblia dice, yo con Dios y pa'lante. Bueno, está bien, Dios es nuestra fuerza, pero rendir cuentas es demasiado importante. Al principio del ministerio hubiera agradecido mucho una persona madura, con experiencia, que pudiera charlar con esa persona y me dijera, Juan Manuel, no hagas esto, Juan Manuel, te vas a equivocar, Juan Manuel, así no. Entonces yo aprendí a golpes y ahora lo que hago es lo que a mí me faltó. Estamos ayudando a iglesias que empiezan, a plantaciones, en ese proceso en el que yo no tuve esa ayuda. Entonces, para mí la rendición de cuentas es sumamente importante. Veo muy peligroso los llaneros solitarios. Yes. Sí, es así. Bueno, gracias por estos consejos y por esta visión ministerial. Sé que, como todos los pastores, seguimos aprendiendo y seguís aprendiendo, y eso anima también. Anima a otros. Espero que anime a otros también, allí en España. Y bueno, sabes que algún día Dios permitirá cruces el Atlántico y tendrá que hacer un poquito más de tramo para llegar a la Patagonia, pero tenemos lindos lugares aquí para... No, ya vi las fotos, se las enseñé a mi mujer y le dije, es difícil ahora no viajar para allá, ¿eh? y me dijo ella me dijo, eso está cerca de Brasil porque podríamos ir y aprovechar a ver a mis padres. Y le dije, mira. No va a faltar oportunidad. Juan Manuel, pues sí. Dios te bendiga grandemente, muchas gracias por tu tiempo. Esperamos que Dios te siga usando, te mantenga con un corazón puestos los ojos en el Señor, disfrutando de mirar al Señor y como alguien dijo una vez, estar más ocupados del Rey que del reino del Rey, porque esa es nuestra necesidad de todos los días. Que a veces nos perdemos con tanto trabajo. Es verdad. Se nos olvida que seguimos siendo ovejas. Sí, es verdad. Pues muchas gracias a ti, Ricardo, por el tiempo. De verdad, ha sido muy edificante compartir con vosotros. Bueno, que Dios te bendiga mucho y nos vemos en alguna oportunidad. Un fuerte abrazo. Gracias.